La primera vez que sentí el peso de mi madre sobre mis hombros, pensé que no sería tan difícil. Era pequeña, había perdido mucho peso en los últimos meses, y yo era joven, fuerte, decidido. Qué ingenuo fui al creer que la fuerza física sería suficiente para cargar no solo su cuerpo, sino también el peso de una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó en San Miguel de Allende, ese pueblo polvoriento donde nacimos y crecimos, donde las oportunidades se secaban como los ríos en verano. Mamá había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, doblando la espalda sobre pisos que no eran suyos, mientras yo intentaba encontrar trabajo en cualquier cosa, construcción, campo, lo que fuera. Pero la enfermedad llegó como llegan todas las desgracias, sin avisar y sin piedad. Los médicos del centro de salud hablaban con palabras que no entendíamos completamente, pero el mensaje era claro. Los huesos de mamá se estaban debilitando, sus articulaciones se inflamaban, y caminar se había vuelto una tortura diaria. Las medicinas costaban más que nuestro alquiler mensual, y las que podíamos comprar apenas aliviaban el dolor por unas horas. Fue entonces cuando mi primo Roberto me llamó desde Phoenix. Su voz sonaba diferente al teléfono, más segura, próspera. Aquí hay trabajo, Miguel, me decía. Buenos trabajos. Puedes ganar en una semana lo que allá no ganas en 2 meses. La promesa sonaba demasiado buena para ser verdad, pero cuando veía a mamá arrastrando los pies por la casa, mordiéndose los labios para no quejarse del dolor, supe que teníamos que intentarlo. No fue fácil convencerla. Mamá tenía miedo, y tenía razón en tenerlo. Mijo, yo ya no sirvo para esos caminos largos, me decía mientras preparaba tortillas en el comal, sus manos temblando ligeramente. Vete tú, consigue trabajo, y después mandas por mí. Pero yo sabía que si me iba solo, tal vez nunca volvería a verla. La enfermedad avanzaba rápido, y no podíamos permitirnos esperar. No te voy a dejar, le dije una noche, tomando sus manos arrugadas entre las mías. Donde yo vaya, tú vas. Somos familia, mamá. Eso significa que no nos abandonamos. Los preparativos tomaron 3 semanas. Vendimos todo lo que teníamos de valor. La televisión vieja, el refrigerador que funcionaba a medias, hasta los aretes de oro que papá le había regalado a mamá cuando se casaron. Con ese dinero pagamos a un coyote que se llamaba Joaquín, un hombre delgado con cicatrices en las manos que hablaba poco pero conocía el camino. Van a caminar mucho, nos advirtió cuando nos reunimos en una casa a las afueras del pueblo. 3 días, tal vez 4 si hay problemas. Lleven agua, comida ligera, zapatos cómodos. Miró a mamá con preocupación evidente. ¿Está segura de que puede hacer esto, señora? Mamá se irguió como pudo y lo miró directamente a los ojos. He caminado toda la vida, joven. No voy a parar ahora. El viaje comenzó en una camioneta llena de gente como nosotros. Familias completas, hombres jóvenes que venían solos, mujeres con niños pequeños que dormían en el regazo de sus madres. Todos teníamos la misma expresión de esperanza mezclada con terror. Mamá se quedó dormida en mi hombro mientras nos alejábamos de todo lo que conocíamos. Nos bajaron en un pueblo fronterizo cuyo nombre nunca supe. De ahí caminamos hasta el punto donde comenzaba el verdadero desierto. Joaquín nos dividió en grupos pequeños y nos dio las últimas instrucciones. Caminen siempre detrás de mí. No se separen. Si alguien no puede continuar, avisen inmediatamente. Su mirada se posó en mamá por segunda vez. No podemos cargar gente. Los primeros kilómetros fueron los más fáciles. Era temprano en la mañana, el sol apenas comenzaba a calentarnos, y mamá caminaba con determinación, aunque ya podía notar cómo se apoyaba más de lo normal en el bastón que habíamos comprado especialmente para el viaje. Hablábamos poco para conservar energía, pero de vez en cuando me sonreía y me decía, «Vamos bien, mijo, vamos bien». Pero conforme avanzaba el día, el sol se volvió implacable. La arena reflejaba el calor como un espejo, y el aire parecía vibrar frente a nosotros. Mamá comenzó a caminar más lento, a detenerse con mayor frecuencia, a respirar con dificultad. Para el mediodía, ya no podía mantener el ritmo del grupo. «Joaquín», le grité al coyote, que caminaba varios metros adelante.
Mi madre necesita descansar. Se volteó con expresión molesta. Descanso de 5 minutos. Después seguimos. No podemos perder tiempo. Esos 5 minutos se convirtieron en los más largos de mi vida. Mamá estaba sentada en una roca pequeña, el rostro rojo por el calor, las manos temblando. Sabía que no podría levantarse. Sabía que si intentaba caminar otros kilómetros, se desplomaría en medio del desierto. Déjame aquí, Miguel, me susurró cuando los 5 minutos terminaron y Joaquín comenzó a gritarnos que nos moviéramos. Sigue tú. Esto fue un error. La miré a los ojos y vi algo que nunca había visto antes, la rendición. Mi madre, la mujer que me había criado sola después de que papá muriera, la que trabajaba doble turno para que yo pudiera estudiar, la que nunca se quejaba sin importar cuán duro fuera el día, se estaba rindiendo. No, le dije firmemente. Te prometí que íbamos a llegar juntos, y vamos a llegar juntos. Sin decir nada más, me puse en cuclillas frente a ella. Súbete a mi espalda, mamá. Miguel, no puedes. Súbete. El peso de su cuerpo sobre mi espalda era considerable, pero no imposible. Lo que sí era imposible era ignorar cómo sus brazos temblaban alrededor de mi cuello, cómo su respiración se había vuelto irregular contra mi oreja. Joaquín me miró con una mezcla de respeto y lástima, pero no dijo nada. Simplemente siguió caminando. Los siguientes kilómetros fueron una lección de resistencia que nunca quise aprender. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos, cada músculo de mi espalda gritaba de dolor, pero lo peor era sentir como mamá se debilitaba gradualmente. Al principio intentaba ayudar, moviendo las piernas como si estuviera caminando, susurrándome palabras de aliento al oído. Pero conforme pasaban las horas, se volvió más y más pesada, más silenciosa. ¿Estás bien, mamá?, le preguntaba cada cierto tiempo. Estoy bien, mijo. Sigue caminando. Pero yo sabía que no estaba bien. Su voz se hacía cada vez más débil, su agarre alrededor de mi cuello más flojo. Cuando el sol comenzó a ponerse y el desierto se tiñó de colores naranjas y rojos, mamá ya no respondía a mis preguntas. Solo respiraba. La noche en el desierto es algo que nunca olvidaré. El frío llegó tan repentinamente que parecía imposible que pocas horas antes estuviéramos muriendo de calor. Hicimos un campamento improvisado detrás de unas rocas grandes, y yo coloqué a mamá sobre mi chamarra, cubriéndola con todo lo que tenía. Su respiración era tan débil que tenía que acercar mi oído a su boca para asegurarme de que seguía viva. Mamá, le susurraba en la oscuridad. ¿Me oyes? A veces me respondía con un gemido suave, a veces con un apretón casi imperceptible de mi mano. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente respiraba. Esa noche recé por primera vez desde que era niño. Recé con una desesperación que no sabía que existía, con las manos entrelazadas tan fuerte que me dolían los nudillos. Por favor, le decía a Dios, a los santos, a quien quisiera escuchar. No me la quites aquí, no en este lugar. Danos un poco más de tiempo. El segundo día fue peor. Mamá ya no podía mantenerse despierta, y cuando lo hacía, sus ojos parecían ver cosas que no estaban ahí. La cargué todo el día, deteniéndome solo cuando mis piernas amenazaban con colapsar completamente. Los otros en el grupo me miraban con una mezcla de admiración y pena. Algunos ofrecieron ayuda, pero yo sabía que nadie más podría cargarla como yo lo hacía. Está muy enferma, me dijo una señora que viajaba con su hijo adolescente. Tal vez deberías. No, la interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. Ella va a estar bien. Solo necesita llegar. Pero por dentro, yo sabía que no iba a estar bien. Cada hora que pasaba, sentía como se alejaba un poco más. Su respiración se volvía más irregular, su cuerpo más pesado, su agarre más débil. Era como si estuviera cargando una vida que se escapaba gota a gota. Durante el segundo día comencé a hablarle constantemente, desesperado por mantenerla consciente, por mantenerla conmigo. Le conté historias de cuando era niño, le recordé las fiestas de cumpleaños que me había organizado con los pocos pesos que teníamos, las veces que me había defendido cuando los otros niños se burlaban de mis zapatos rotos. ¿Te acuerdas,
Mamá, ¿cuándo me enseñaste a hacer tortillas? Tenía 8 años y se me quedaban todas chuecas. Tú decías que no importaba la forma, que lo importante era el cariño que les ponía. Mi voz se quebraba mientras hablaba. Cuando lleguemos, tú me vas a enseñar otra vez. Vamos a tener una cocina grande, con un comal nuevo, y vas a enseñarme a hacer tortillas perfectas. A veces creía escuchar una risa suave, casi inaudible, contra mi oreja. La segunda noche fue la peor. Mamá desarrolló fiebre y comenzó a delirar. Hablaba con personas que no estaban ahí, llamaba a mi papá por su nombre, me confundía con mi hermano menor que había muerto cuando éramos niños. Yo no tenía medicina, no tenía nada para bajar la fiebre excepto un pedazo de tela que mojaba con nuestra poca agua y ponía sobre su frente. Miguel, me dijo en un momento de lucidez, su voz tan débil que tuve que acercar mi oído a su boca para escucharla. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. No digas eso, mamá. Vas a estar bien. Si yo no llego, quiero que sepas que valió la pena. Valió la pena intentarlo. Valió la pena porque lo hicimos juntos. Tú vas a llegar, le dije con firmeza, aunque las lágrimas rodaban por mis mejillas. Los dos vamos a llegar. Esa noche recé hasta que me dolió la garganta de susurrar. Recé hasta que las palabras perdieron significado y se convirtieron en pura súplica, pura desesperación. No aquí, repetía una y otra vez. No aquí, por favor. El tercer día amaneció nublado, lo que fue una bendición porque el sol no nos castigó tan duramente. Pero mamá estaba peor. Apenas respondía cuando le hablaba, su respiración era tan superficial que tenía que detenerme constantemente para asegurarme de que seguía viva. Joaquín me dijo que estábamos cerca, que tal vez para la tarde podríamos ver las luces del pueblo donde había ayuda. Aguanta, mamá, le susurraba mientras caminaba. Aguanta un poco más. Ya casi llegamos. Pero conforme avanzaba el día, comencé a sentir que estaba cargando un cuerpo sin vida. Su cabeza colgaba pesadamente contra mi cuello, sus brazos habían dejado de aferrarse a mí completamente. Cuando me detuve para darle agua, no pudo tragar. Simplemente dejó que el líquido se escurriera por las comisuras de su boca. Fue entonces cuando entendí que tal vez no llegaría. Que tal vez todo este sacrificio, todo este dolor, había sido en vano. La idea me golpeó con tanta fuerza que casi me caigo. Por primera vez en 3 días, consideré la posibilidad de que tendría que enterrarla en algún lugar de este desierto infinito. No, dije en voz alta, tan fuerte que algunos del grupo se voltearon a mirarme. No, no, no. Ajusté mi agarre, la acomodé mejor en mi espalda, y seguí caminando con una determinación renovada. Si tenía que cargarla muerta hasta llegar a algún lugar civilizado, lo haría. No la iba a dejar en el desierto. No iba a permitir que su último lugar de descanso fuera esta tierra árida y cruel. Las últimas horas del viaje fueron las más difíciles de mi vida. Mamá ya no respondía para nada. Su respiración era tan débil que tenía que detenerme cada pocos minutos para verificar que su corazón seguía latiendo. Mis piernas temblaban con cada paso. Mi espalda era una masa de dolor que había dejado de ser dolor para convertirse en algo más profundo, más permanente. Pero entonces, justo cuando creí que no podría dar ni un paso más, vi las luces. Pequeñas, lejanas, pero reales. Un pueblo. Civilización. Ayuda. Mira, mamá, le grité, aunque sabía que no podía oírme. Lo logramos. Llegamos. Corrí los últimos 500 metros, ignorando el dolor, ignorando todo excepto esas luces que se hacían más y más brillantes. Cuando llegamos al primer edificio, que resultó ser un puesto de primeros auxilios, grité por ayuda hasta que se me desgarró la garganta. Los paramédicos llegaron corriendo, me ayudaron a bajar a mamá de mi espalda con cuidado, la pusieron en una camilla. Yo caí de rodillas, finalmente permitiéndome sentir todo el dolor, toda la desesperación, todo el miedo que había estado reprimiendo durante 3 días. ¿Está viva? Les pregunté a los médicos que se habían reunido alrededor de ella. Está viva, me confirmó uno de ellos mientras le tomaba los signos vitales. Muy débil, muy deshidratada, pero está viva. La vamos a llevar al hospital inmediatamente.
Me permití llorar por primera vez en 3 días. Lloré de alivio, de agotamiento, de gratitud. Lo habíamos logrado. Había cumplido mi promesa. Mamá pasó 2 semanas en el hospital. Los médicos dijeron que había llegado justo a tiempo, que unas horas más habrían sido demasiado. Su condición se estabilizó, aunque nunca volvió a ser la misma. El viaje había cobrado su precio, su movilidad quedó más limitada, su salud más frágil. Pero estaba viva. Estaba conmigo. Encontré trabajo en una fábrica, como me había prometido Roberto. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para rentar un pequeño apartamento y comprar las medicinas de mamá. Los fines de semana la llevaba al parque, donde se sentaba en una banca a ver pasar a los niños mientras yo le compraba helado de vainilla. ¿Te arrepientes?, me preguntó un día mientras veíamos el atardecer desde nuestra pequeña ventana. ¿De qué? De haberme cargado por el desierto. De todo lo que tuviste que sacrificar. La miré, esta mujer pequeña y frágil que había sido la fuerza más grande de mi vida, y supe exactamente qué responder. Mamá, te cargaría 1000 veces más si fuera necesario. Te cargaría hasta el fin del mundo. Ella sonrió y tomó mi mano con la suya, que todavía temblaba un poco pero que se sentía cálida y real. Eres un buen hijo, Miguel. Tu papá estaría orgulloso. Ahora, años después, cuando la gente me pregunta por qué lo hice, por qué arriesgué todo por una mujer enferma que tal vez no sobreviviría al viaje, la respuesta es simple: porque era mi madre. Porque el amor no se mide en probabilidades de éxito o en costos y beneficios. El amor se mide en la disposición de cargar a quien amas cuando ya no puede caminar solo. Cargué a mi madre por el desierto, y aunque casi la perdí, también la salvé. Pero más importante aún, me salvé a mí mismo. Porque aprendí que el verdadero peso no viene del cuerpo que cargas en tu espalda, sino del arrepentimiento que cargarías en tu corazón el resto de tu vida si no lo intentas. Esa es mi historia. La historia de 3 días en el desierto que cambiaron mi vida para siempre. La historia de una promesa cumplida y un amor que resistió lo imposible.